La villa estaba en silencio, un silencio casi antinatural. Situada en las colinas de Collserola, con vistas a las luces parpadeantes de Barcelona, la residencia Montserrat se alzaba como una fortaleza de cristal, acero y piedra oscura. Impresionante en su arquitectura, pero gélida en su atmósfera. Sofía Delgado permanecía frente a la entrada principal con su pequeña maleta, observando las altas ventanas que solo reflejaban nubes grises. A sus 25 años, su cabello castaño ondulado caía sobre sus hombros y sus manos temblaban ligeramente. Era su primer día. La agencia le había dicho poco sobre la familia, solo que era un hogar de alto perfil, que el puesto requería a alguien gentil, discreta y confiable. Lo que no le dijeron fue por qué las 3 empleadas anteriores habían renunciado en menos de un mes. La puerta se abrió con un clic silencioso. ¿Usted es la nueva ama de llaves?, preguntó una voz. Pertenecía a una mujer mayor de moño apretado y aire profesional. Señora Márquez, la administradora de la casa. Sí, Sofía Delgado. Sígame. Estará a cargo de la limpieza ligera, asistencia en las comidas y atender a la señorita Lucía cuando sea necesario. El señor Montserrat prefiere el silencio absoluto en esta casa. Y una cosa más. La señora Márquez bajó la voz. No entre a la sala de música del segundo piso. Nunca. Mientras caminaban por los pasillos, Sofía notó que todo estaba impecable pero intocado. Demasiado limpio, sin fotografías en las paredes, sin risas tras las puertas. Entonces la vio. Al final del pasillo, sentada en una silla de terciopelo rosa, estaba una niña con un vestido color lavanda. Sus piernas cruzadas bajo ella, sus dedos acariciaban lentamente la tela del brazo de la silla. Sus ojos no se movieron para saludar a Sofía. Lucía, dijo la señora Márquez suavemente. Esta es Sofía. Se quedará con nosotros por un tiempo. La niña inclinó la cabeza. Hola, dijo con voz casi inaudible. Sofía se arrodilló junto a ella. Hola, Lucía. Me encanta tu vestido. La niña asintió educadamente, pero no dijo nada más. Es ciega, explicó la señora Márquez cuando se alejaron. Desde su nacimiento. Habla poco. Su padre cree que la rutina es lo mejor para ella. ¿Y la madre?, preguntó Sofía antes de darse cuenta de que no debería haberlo hecho. La expresión de la señora Márquez no cambió. Falleció hace 3 años, en circunstancias extrañas. Nunca encontraron una explicación clara. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Esa noche, después de preparar la cena y limpiar los platos, a Sofía le asignaron el ala superior para ordenar. La mayoría de las puertas estaban cerradas. Se movía en silencio, sacudiendo el polvo, doblando, reorganizando libros que no habían sido tocados en meses. Entonces notó una puerta entreabierta, la que le habían prohibido. Se asomó adentro. La habitación estaba en penumbra, pero llena de algo casi sagrado. Un piano de cola descansaba bajo una ventana cubierta con cortinas translúcidas. El polvo cubría la tapa. Un metrónomo yacía inmóvil en un estante junto a partituras enmarcadas. Un perro pequeño, un golden retriever llamado Ámbar, apareció de repente junto a ella, moviendo la cola suavemente, como invitándola a entrar. Su mano alcanzó el banco del piano antes de que pudiera pensarlo. Se sentó con cuidado, acariciando a Ámbar que se había acostado a sus pies. Abrió la tapa. Las teclas estaban frías bajo sus dedos. Presionó una, luego otra, y suavemente comenzó a tocar. Una melodía llegó a ella lentamente, algo que recordaba de su infancia. Una canción de cuna quizás. Luego algo más juguetón, como un vals de cuento de hadas. Dejó que sus dedos bailaran, su corazón guiando cada nota. Lo que no sabía era que pequeños pasos se acercaban. Lucía había escuchado el sonido desde el otro lado de la casa. Atraída por la música, la siguió como un hilo de luz dorada. Por primera vez desde la muerte de su madre, caminó hacia la sala de música sin ayuda, una mano rozando la pared hasta llegar a la fuente del sonido. Empujó la puerta. Sofía se sobresaltó y levantó la vista con un jadeo suave. Lucía estaba en el umbral, sus manos extendidas, las palmas ligeramente volteadas. Escuché. Luz, susurró Lucía. Sofía parpadeó. ¿Escuchaste luz? La pequeña niña asintió. La música. Se sintió cálida, como rayos de sol atravesando el agua. Sofía sonrió gentilmente. ¿Te gustaría que tocara más? Lucía vaciló, luego dio un paso adelante, guiada solo por el sonido. Alcanzó el banco y cuidadosamente se subió junto a Sofía. Ámbar movió la cola feliz. ¿Puedo tocar las teclas?, preguntó la niña. Por supuesto. Mientras Sofía tocaba la melodía del cuento de hadas nuevamente,
Lucía presionó una tecla, luego otra. Su rostro se iluminó, algo invisible en sus ojos cobrando vida. Justo afuera de la puerta, ligeramente entreabierta, se encontraba una figura alta. Diego Montserrat, de 38 años, vestido con su traje oscuro impecable, había venido buscando a Lucía. Se quedó paralizado al escuchar el piano, algo que no había resonado en esta casa en 3 años. Su hija, el piano de su difunta esposa, una extraña tocando música que hacía sonreír a su niña. Pero había algo más, algo que lo perturbó profundamente. Esa melodía era imposible, nadie más la conocía. Era la misma que su esposa tocaba en secreto, la que nunca había compartido con nadie más que con él. ¿Cómo podía esta mujer conocerla? No dijo nada, solo se quedó allí, inmóvil, observando a través de la rendija. Algo dentro de él, enterrado durante mucho tiempo, se agitó, una mezcla de esperanza y sospecha. En su bolsillo, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Ella no es quien crees. Investígala. Diego frunció el ceño, guardó el teléfono y siguió observando en silencio. Por primera vez en años, la casa ya no estaba en silencio. Pero con esa música, también habían llegado preguntas inquietantes. Los días pasaron con una extraña quietud en la residencia Montserrat. Pero algo había cambiado definitivamente. Cada noche después de la cena, Sofía iba a la sala de música. Nunca llamaba a Lucía, no necesitaba hacerlo. En el momento en que sus dedos tocaban las teclas, el suave sonido de pasos se arrastraría por el pasillo. Lucía nunca faltaba una noche. Se sentaban lado a lado en el banco. Sofía a la izquierda, Lucía a su derecha. Lo que comenzó como una canción de cuna rutinaria antes de dormir, lentamente se convirtió en un ritual, un espacio compartido, un lenguaje sin palabras. Sofía no hablaba de su pasado, pero su música sí lo hacía. Sus dedos, aunque firmes, llevaban el dolor de algo no resuelto. Evitaba las grandes piezas familiares. En su lugar regresaba a melodías tranquilas de su infancia, aquellas que no había tocado en años. Lucía lo notó. «Tu música suena como si estuviera recordando algo triste», dijo suavemente. Una noche, Sofía hizo una pausa, sorprendida. «Quizás lo está. ¿Extrañas a alguien?», preguntó Lucía. La pregunta detuvo a Sofía. Miró hacia las teclas, sus manos quietas. «Sí», susurró. «Mi hermana pequeña». Se llamaba Abril. El silencio que siguió fue profundo, no vacío. Ella me enseñó a tocar. Soñábamos con actuar en grandes escenarios. Entonces se enfermó. Sucedió rápido. Yo tenía 17 años. Después de que murió, no pude volver a tocar el piano. Hasta ahora. Lucía no dijo que lo sentía. Simplemente extendió la mano y la colocó sobre la de Sofía. Eso fue suficiente. Desde esa noche, su música cambió. Ya no eran solo notas. Era conexión, era sanación. Sofía comenzó a enseñarle a Lucía cómo deseaba haber sido enseñada. Con gentileza, paciencia, sin presión. Guiaba las manos de la niña a través de las teclas, ayudándola a contar los espacios entre las notas, a sentir la longitud de una octava. Una tarde, probó algo nuevo. Sofía colocó la mano de Lucía sobre su propia muñeca. «Siente el ritmo», dijo. «Como bailar pero con tus manos». Lucía se rió. «Hace cosquillas». Pero se concentró. Aprendió. Al final de esa semana, Lucía podía tocar la apertura de una canción de cuna. Su sincronización era irregular, sus dedos vacilantes, pero la música era suya. Lo que ninguna de ellas sabía era que no estaban solas. Diego observaba desde su oficina, el feed de la cámara de la sala de música abierto en su monitor. Al principio era rutina, verificar la casa, asegurar la seguridad. Pero ahora cada noche se quedaba más tiempo. Observaba a Lucía inclinarse sobre el hombro de Sofía. La veía reír. Veía a Sofía sonreír, no como empleada contratada, sino como alguien que pertenecía allí. Diego conocía el currículum de Sofía. Había leído cada referencia. Había hecho que un investigador privado revisara su pasado. Todo parecía limpio, demasiado limpio, pero no sabía sobre la música, sobre su dolor, sobre la fuerza silenciosa que llevaba. Y lo que más lo inquietaba, ¿cómo conocía esa melodía? La misma que su esposa Valentina tocaba en secreto. Había algo que no encajaba. Una noche, mientras revisaba viejos archivos en su computadora, encontró algo perturbador. Un video de seguridad de 3 años atrás, la noche en que Valentina murió. En el video, borroso pero visible, se veía a su esposa entrando a la sala de música a medianoche. No estaba sola. Una sombra la seguía. Luego, la cámara se cortaba. «Interferencia», había dicho la policía.
Pero Diego nunca había creído eso. Abrió el cajón de su escritorio donde una vieja fotografía familiar yacía boca abajo bajo papelería. Una foto de Valentina sentada en ese mismo piano, sosteniendo a la bebé Lucía en su regazo. El mismo piano que ahora cantaba nuevamente. Nunca interrumpía, nunca entraba mientras tocaban, solo escuchaba. Y cada noche las preguntas crecían como sombras en su mente. Había un cambio en el aire, sutil pero real. Lucía, antes tan callada, había comenzado a tararear, suavemente al principio, solo cuando pensaba que nadie estaba escuchando. En las mañanas mientras se cepillaba el cabello, por la noche antes de dormir, pequeñas melodías flotaban desde su habitación como luciérnagas. Luego vino el piano. Sofía lo notó una tarde. Al regresar del cuarto de lavandería, se detuvo afuera de la sala de música, escuchando algo débil, vacilante. A través de la puerta entreabierta, vio a Lucía sentada sola en el banco, sus manos buscando las teclas. La visión la golpeó en el pecho. No interrumpió, solo escuchó mientras la niña presionaba una nota, luego otra, formando lentamente un patrón de la noche anterior. Cuando Lucía la notó, levantó la vista y sonrió. Estaba tratando de encontrar la parte que se sentía como el amanecer, dijo. La garganta de Sofía se apretó. Ámbar, acostado cerca, levantó la cabeza como si también entendiera el momento. Esa misma semana, Diego escuchó algo inesperado. Al pasar por el dormitorio de Lucía, la oyó reír. Brillante y sin reservas, se detuvo en seco. Estaba sentada con las piernas cruzadas, hablando con su conejo de peluche, contando una historia inventada. Luego se detuvo y preguntó, «Papá, ¿mamá alguna vez tocó el piano como Sofía?» El aliento de Diego se atascó. Era la primera vez en un año que mencionaba a su madre sin lágrimas. Entró y se sentó junto a ella. «Solía tocar todo el tiempo», dijo. «Enseñaba música. Así fue como nos conocimos». Lucía se recostó en él. ¿Cuál era su canción favorita? Diego vaciló. Una pieza que ella misma escribió. No tenía nombre. Solo la llamaba Nuestra canción de cuna. «La tocaba para ti cuando eras bebé. ¿La recuerdas?», preguntó Lucía. Él miró hacia abajo. «No la he escuchado en mucho tiempo, pero nunca la olvidaré». Esa noche, Diego no pudo dormir. Los mensajes anónimos continuaban llegando a su teléfono. Ella conoce secretos que no debería conocer. Pregúntale sobre su hermana. No todo es lo que parece. ¿Por qué llegó justo ahora, después de 3 años? Diego cerró los ojos con fuerza. Su mente era un torbellino de dudas y esperanzas contradictorias. Ese fin de semana, en la luz dorada de la tarde, Sofía estaba sentada sola en el piano. Lucía le había descrito una melodía antes. Dijo que la había soñado. Una melodía suave como el viento, cálida como sopa de tomate. La persiguió todo el día, tirando de Sofía. Ahora la seguía. Tocó lentamente, una simple canción de cuna. Acordes menores envueltos dentro de mayores. Notas suaves y honestas. Entonces la puerta crujió. Diego estaba en el umbral, sus ojos fijos en sus manos. Dio un paso adelante, atónito. «¿Por qué estás tocando eso?» Su voz era apenas un susurro. Sofía se volvió. «No sabía que era algo importante». Lucía la tarareó en fragmentos. Solo escuché y la seguí. El rostro de Diego palideció. «Esa melodía», susurró, «es la que mi esposa compuso. Nunca la escribió. Nunca la enseñó a nadie. Murió con ella». El aliento de Sofía se cortó. «Solo seguí lo que se sentía correcto», dijo. Diego se dio la vuelta y salió caminando. Sofía se quedó de pie, insegura de si había cruzado una línea. Unos minutos después, regresó. En sus manos, una pequeña caja de música de madera, polvorienta con el tiempo. «Guardé esto desde el día que murió», dijo. «Nunca lo abrí». Lo colocó suavemente sobre el banco. Giró la llave. Una melodía comenzó a sonar. La misma, pero no era mecánica. Era un piano real, grabado años atrás. La voz de una madre guardada para una hija que ya no podía verla. «Ella hizo esto», dijo Diego, su voz baja, para que Lucía pudiera escucharla cuando la extrañara. Sofía cubrió su boca, abrumada. Justo entonces pequeños pasos entraron. Lucía estaba en la puerta, la cabeza inclinada, resplandeciente. «Es mami», dijo suavemente. «Está aquí, ¿verdad?» Caminó hacia adelante, tocó la caja y sonrió. Sabía que no estaba soñando. Sofía parpadeó conteniendo las lágrimas. Miró a Diego. Él se acercó apoyando una mano en su hombro. «No solo seguiste tu corazón», dijo. «Has tocado los nuestros». Pero esa noche, después de que Lucía se durmiera, Diego detuvo a Sofía en el pasillo.
Necesito hacerte una pregunta, dijo, su voz tensa. Y necesito que seas completamente honesta conmigo. Sofía sintió su corazón acelerarse. ¿Qué sucede? Diego sacó su teléfono y le mostró una fotografía. Era vieja, descolorida. Mostraba a dos niñas jóvenes frente a un piano. Una de ellas se parecía inquietantemente a Sofía. Esta foto, dijo Diego, estaba en el estudio de mi esposa, entre sus pertenencias personales. La encontré hace 3 años, pero nunca supe quiénes eran estas niñas. Hasta ahora. Sofía se quedó pálida. Yo no entiendo. La niña de la izquierda, Diego señaló. Eres tú, ¿verdad? Sofía tragó saliva. Sí, esa es mi hermana Abril y yo. Teníamos 12 y 9 años, pero... ¿Cómo tu esposa tenía esta foto? Nunca la conocí. Diego la observó intensamente. Eso es exactamente lo que necesito saber. Antes de que Sofía pudiera responder, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Pregúntale sobre el accidente. Pregúntale la verdad. El rostro de Diego se endureció. He estado recibiendo mensajes anónimos desde que llegaste. Alguien quiere que desconfíe de ti. Yo no... Sofía sintió las lágrimas brotar. No sé por qué tu esposa tenía esa foto. Lo juro. Ámbar comenzó a ladrar inquieto en el pasillo, algo que nunca hacía de noche. Diego miró hacia la sala de música. Hay algo más. Valentina no murió en un accidente común. Cayó por las escaleras, sí. Pero los investigadores encontraron algo extraño. Marcas en el pasamanos, como si alguien lo hubiera manipulado. Sofía retrocedió, horrorizada. ¿Estás insinuando que yo? No sé qué pensar, admitió Diego. Pero las coincidencias son demasiadas. Apareces de la nada, conoces la melodía secreta de mi esposa, tu foto está entre sus cosas. En ese momento, la voz de Lucía resonó desde su habitación. Sofía. Sofía, no te vayas. Ambos corrieron hacia el cuarto. Lucía estaba sentada en su cama llorando. Tuve un sueño. Sollozó. Mami me dijo algo. Dijo que Sofía es la respuesta. Que ella vino a ayudarnos a encontrar la verdad. Diego y Sofía se miraron, ambos confundidos y asustados. Afuera, bajo la luz de la luna, una figura observaba la casa desde el jardín. Luego desapareció entre las sombras. La carta llegó una tarde, metida dentro de un sobre con el sello dorado de la Fundación Armonía, una organización conocida por apoyar a jóvenes músicos con discapacidades. Estaba dirigida a Diego Montserrat. La abrió casualmente. Escaneando las primeras líneas, estimado señor Montserrat, nos honra invitar a su hija, la señorita Lucía Montserrat, a presentarse en el concierto anual de niños para jóvenes con discapacidad visual de este año. Diego frunció el ceño. Leyó el resto y dobló la carta con un suspiro. Esa tarde, mientras observaba a Lucía tocar el piano con Sofía a su lado, su mente era un campo de batalla. La niña presionaba las teclas suavemente, una pequeña sonrisa en su rostro. Sofía susurraba algo, y ambas reían. Diego se aclaró la garganta desde el marco de la puerta. Recibí una carta hoy, dijo. Alguien invitó a Lucía a un concierto. Sofía levantó la vista. Eso es maravilloso. Decliné, dijo Diego firmemente. Los dedos de Lucía se congelaron sobre las teclas. ¿Por qué? Preguntó. Diego vaciló. Es demasiado público, demasiado arriesgado. Podrías lastimarte. Podrías fallar. No voy a fallar, susurró Lucía. La voz de Diego se suavizó, pero permaneció firme. No estás lista. Luego se dio la vuelta y se fue. Lo que no sabía era que Lucía había escuchado más temprano. Fuera de su oficina, lo había oído diciéndole a su abogado que no permitiría que su hija fuera exhibida o preparada para el fracaso. Esa noche, Lucía se sentó en su cama, su vestido lavanda envuelto alrededor de sus rodillas, abrazando a su conejo de juguete. Supongo que realmente soy solo una carga, susurró. Sofía la encontró así y se sentó junto a ella. Él piensa que voy a fallar, dijo Lucía. No, respondió Sofía gentilmente. Él solo tiene miedo. A veces el miedo suena como duda. Pero tú no crees que voy a fallar, ¿verdad? Sofía la miró, luego sonrió suavemente. No, creo que ya eres increíble. Más tarde, después de que Lucía se durmiera, Sofía encontró un video corto en su teléfono. Lucía tocando durante una sesión temprana. Sus manos temblaban al principio, luego se estabilizaban, produciendo una melodía suave y encantadora. Sin decirle a Diego, Sofía subió el clip y lo envió a la Fundación Armonía con una nota. Ella no sabe lo brillante que es. Tal vez ustedes puedan ayudarla a verlo.
Una semana después llegó una respuesta. Lucía había sido aceptada. Cuando Diego se enteró, estaba furioso. Fuiste a mis espaldas. Ella merece esto, dijo Sofía. Y en el fondo, tú lo sabes. Es una niña, es tu hija. Y es más fuerte de lo que crees. La voz de Diego bajó. Si resulta lastimada, resultará más lastimada si sigues apagando su luz, interrumpió Sofía. La habitación cayó en silencio. Pero en medio de la tensión, el teléfono de Diego vibró nuevamente. Otro mensaje anónimo. El concierto es una trampa. No la dejes ir. Te están observando. Diego sintió un escalofrío. Miró a Sofía con desconfianza renovada. ¿Quién más sabe sobre esto? Solo la fundación y yo, respondió Sofía confundida. Alguien más lo sabe, dijo Diego oscuramente. Y no quiere que Lucía se presente. Esa noche, Sofía revisó su habitación y encontró algo perturbador. Una nota deslizada bajo su puerta. Aléjate de esta familia, o la verdad sobre Abril saldrá a la luz. Sus manos temblaron mientras sostenía el papel. ¿Quién sabía sobre Abril? ¿Y qué verdad? La noche antes del concierto, la casa estaba demasiado silenciosa. Sofía tocó suavemente la puerta de Lucía, sin respuesta. Abrió la puerta. La cama estaba vacía. La ventana, entreabierta. El rostro de Diego se puso pálido cuando ella se lo dijo. Llamaré a la policía. Espera, dijo Sofía, su corazón acelerado. Creo que sé dónde está. Buscaron por todas partes. El jardín, las puertas, la acera. Ámbar ladraba frenéticamente corriendo hacia el portón. Entonces Sofía se detuvo. El parque, cerca del lago. Hay un banco donde Valentina solía llevarla. 20 minutos después la encontraron, sentada sola en un banco de piedra bajo los árboles, con un pequeño piano de juguete en su regazo. Sus dedos descansaban sobre las teclas. La brisa nocturna movía su cabello. Sofía se acercó lentamente. Lucía, la niña no se giró. Solo quería tocar una canción para mami. Pensé que tal vez, si está escuchando, me oiría desde aquí. Este era su lugar favorito. Diego dio un paso adelante, su voz inestable. Ella te escucha, cariño. Lucía se volvió hacia él. Lo siento por haberme escapado. No quería avergonzarte. Diego se arrodilló junto a ella, tomó su mano. Tú nunca podrías avergonzarme. Soy yo quien debería disculparse por tener miedo de tu valentía. Asintió hacia el piano. ¿Tocarás para nosotros dos? Lucía asintió con una pequeña sonrisa. Lentamente comenzó a tocar notas suaves, tiernas y familiares. Una canción que su madre solía amar. Diego envolvió sus brazos alrededor de ella mientras la melodía se elevaba. Y por primera vez en años sintió que eran más que padre e hija. Se sentían como una familia. Pero mientras regresaban a la villa, Sofía notó algo. Una figura oscura los observaba desde el otro lado del lago. Cuando intentó señalarla, ya había desaparecido. De vuelta en casa, Diego recibió una llamada. Su rostro se tensó mientras escuchaba. Era mi investigador privado, dijo después de colgar. Encontró algo sobre tu hermana Abril. Sofía palideció. ¿Qué encontró? Abril no murió en un hospital común. Murió en el Hospital San Joan de Barcelona, el mismo lugar donde Valentina trabajaba como voluntaria en la unidad de niños enfermos hace 8 años. El mundo de Sofía se detuvo. Eso es imposible. Abril murió en un hospital en Madrid. Fue transferida aquí, dijo Diego, mostrándole documentos. En sus últimas semanas, Valentina fue su terapeuta musical. Las lágrimas corrieron por el rostro de Sofía. No lo sabía. Mis padres nunca me dijeron. Yo estaba en un internado. Solo me llamaron cuando ya era demasiado tarde. Diego observó su reacción genuina. Su desconfianza comenzó a desvanecerse. Hay más. Valentina dejó una carta. Estaba sellada, dirigida a la hermana de Abril. Mi abogado la encontró entre sus efectos personales. Nunca supe a quién enviársela. Sacó un sobre amarillento de su chaqueta. Creo que esto es para ti. Con manos temblorosas, Sofía abrió la carta. La letra elegante de Valentina llenaba la página. Querida hermana de Abril, si estás leyendo esto significa que encontraste tu camino hacia mi familia. Abril me habló mucho de ti. Me hizo prometerle algo antes de morir, que encontraría a su hermana y le enseñaría a tocar de nuevo. Ella sabía que habías dejado la música por el dolor. Tu foto está conmigo como recordatorio. Si algún día nos encontramos, sabrás que no fue coincidencia. Fue una promesa cumplida. Sofía sollozó. Ella me buscaba. Y te encontró, susurró Diego, a través de Lucía. La mañana después del parque, algo cambió en el aire. Diego se sentó en silencio en su oficina, mirando la foto en su escritorio.
Era una imagen antigua de Valentina sentada al piano, sosteniendo a una Lucía mucho más joven en su regazo. La sonrisa en la fotografía parecía irradiar calidez que él había intentado olvidar durante mucho tiempo. Más tarde ese día, Diego encontró a Sofía en la sala de música, limpiando las teclas con su cuidado habitual. Ella hizo una pausa cuando lo vio en la puerta, insegura de si había venido a criticar de nuevo. Él entró lentamente, su voz más suave de lo usual. «Te debo una disculpa», dijo. Sofía parpadeó sorprendida. «Intenté controlar todo», continuó Diego, «por miedo. Pensé que si mantenía el mundo pequeño, podría mantener a Lucía a salvo, pero solo terminé impidiéndole sentirse viva». Sofía asintió suavemente. «Estabas tratando de protegerla». «Eso es lo que hacen los padres». Diego se sentó en el borde del banco del piano. Valentina quería enseñarle piano. Dijo que ayudaría a Lucía a ver de una manera diferente. Pero yo dije que no. Estaba aterrorizado. Imaginaba que se frustraría, que se sentiría diferente, que resultaría herida. Pensé que la estaba salvando del dolor, pero solo le estaba robando la alegría. Sofía lo observó cuidadosamente, sintiendo el peso de cada palabra. Diego exhaló. Luego miró hacia el pasillo. ¿Está despierta? «Está en la biblioteca leyendo con sus dedos», dijo Sofía. «Creo que está más tranquila hoy». Diego asintió y se puso de pie. «¿Crees que me dejaría tocar con ella?» Sofía sonrió. «Creo que le encantaría eso». Más tarde esa tarde, Lucía estaba sentada junto al piano, sus manos flotando sobre las teclas, esperando. Había escuchado la voz de su padre, pero no esperaba lo que vino después. Diego entró con pasos lentos y medidos. «Hola, cariño», dijo. Ella inclinó la cabeza sorprendida. «Hola». Caminó hacia el piano y se sentó junto a ella. «¿Me dejarías tocar algo contigo?», preguntó. Lucía vaciló, luego asintió. Diego miró a Sofía, quien ya estaba colocando la partitura frente a ellos, pero él la apartó. «Toquemos la pieza que mami solía tararear», dijo. «La que tocaste en el parque». El rostro de Lucía se iluminó. «La recuerdo». Colocó sus dedos sobre las teclas. Diego esperó hasta que ella llegó a la estrofa final. Entonces, justo cuando la melodía comenzaba a desacelerarse, levantó sus manos y gentilmente agregó una segunda capa. Sus acordes eran profundos, firmes, suaves. Envolvían las notas de ella como un cálido abrazo. Lucía se detuvo repentinamente. Sus dedos se congelaron a mitad de nota. Inclinó la cabeza y escuchó atentamente. «¿La conoces?», preguntó atónita. Diego no respondió de inmediato. Siguió tocando, dejando que la última línea cayera en su lugar. Cuando la pieza terminó, la habitación quedó en silencio. Lucía se volvió hacia él. «Eras tú», dijo. «Ese era tu sonido. Completaste la canción». Sus manos alcanzaron las de él y las tocaron. «¿Cómo lo supiste?». La voz de Diego era tranquila, porque recuerdo que ella me la tocaba, la noche antes de que nacieras. Lucía se inclinó hacia adelante, apoyando su cabeza contra su hombro. Pensé que era la única que la recordaba. Nunca. «Estás sola al recordarla», dijo Diego. «Ella está en cada nota que tocamos». Lágrimas brotaron en los ojos de Lucía, mientras envolvía sus brazos alrededor de él. «Extrañé esto». «Te extrañé». Diego la abrazó fuertemente, sus propios ojos vidriosos de emoción. «Estoy aquí ahora», susurró, «y no voy a ninguna parte». La sala de conciertos era grandiosa, llena de madera pulida, cortinas de terciopelo y filas de asientos que brillaban bajo la suave iluminación del escenario. Era una noche especial, la exhibición anual de música infantil para jóvenes con discapacidades. Las familias llenaban la audiencia, programas en mano, nombres marcados con orgullo. Detrás del escenario, Sofía estaba cerca de la cortina. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el lazo en el suave vestido de princesa color lavanda de Lucía. La pequeña niña resplandecía, su cabello peinado en rizos delicados, su postura alta y elegante. No podía ver los rostros que pronto la observarían, pero podía sentir la energía en el aire. «Te ves hermosa», susurró Sofía, arrodillándose para ajustar el dobladillo. Lucía extendió la mano, tocando la mejilla de Sofía con dedos delicados. «Estás temblando», dijo. Sofía sonrió nerviosamente. «Ha pasado mucho tiempo desde que estuve cerca de un escenario. No tienes que tocar si tienes miedo». «Pero quiero», respondió Sofía, «porque tú eres lo suficientemente valiente como para hacerlo». Justo entonces, Diego apareció desde el pasillo lateral, vestido con un elegante traje gris carbón.
Sostenía un pequeño ramo de margaritas, las favoritas de Lucía. ¿Estás lista, mi sol?, preguntó. Lucía sintió. Diego se agachó para entregarle las flores. Ella las sintió con sus manos. Luego se las entregó a Sofía para que las guardara. Cuidaré de ellas hasta que termines, prometió Sofía. Cuando anunciaron el nombre de Lucía, la sala cayó en un silencio casi sagrado. Diego la guió suavemente hacia el escenario. Al llegar al piano, colocó sus manos en el banco y le dio un suave apretón en el hombro. Luego retrocedió, regresando a su asiento en la primera fila, su corazón latiendo más fuerte de lo esperado. Lucía se sentó en quietud por un momento. Las luces sobre ella proyectaban un suave resplandor sobre su vestido lavanda y cabello pálido. El Steinway ante ella brillaba bajo las luces del escenario. Extendió la mano lentamente, encontrando el do central con facilidad practicada. Sus dedos hicieron una pausa, flotando. Entonces comenzó a tocar. La melodía era suave, delicada, como un susurro. Canción de cuna para dos almas. Una pieza nacida de dos corazones a través del tiempo. El tema central venía de su madre, una vez tarareado como melodía para dormir, y ahora traído a la vida a través de la cuidadosa composición de Sofía. Cada nota brillaba con calidez, como si Lucía estuviera pintando con sonido. Las personas en la audiencia se inclinaron hacia adelante. Algunos cerraron los ojos. Algunos ya sostenían pañuelos en sus manos. No había espectáculo ni drama. Solo la música pura y honesta de una niña que no podía ver, pero sentía todo. Diego permaneció inmóvil mientras la melodía crecía hacia el puente. Reconoció el fraseo, un ritmo que su esposa solía tararear mientras cocinaba. Un pequeño motivo que había escrito en su cuaderno, sin terminar. Ahora estaba completo. Los dedos de Lucía se movieron con cuidado. Su mano izquierda vaciló ligeramente cerca del pasaje final. Entonces, como si lo sintiera en el aire, presionó el último acorde. Suave, sostenido, brillando con sentimiento. La sala permaneció quieta por un latido. Entonces Diego se puso de pie. Comenzó a aplaudir fuerte y constante. Los demás siguieron. La sala entera se levantó en ovación. Algunos lloraban, algunos sonreían. Sofía estaba detrás de la cortina, ambas manos sobre su boca, lágrimas brillando en sus ojos. Lucía giró su cabeza ligeramente hacia el sonido del aplauso. Inclinó su barbilla y dio una pequeña sonrisa, casi tímida. Se levantó del banco y caminó al borde del escenario, guiada por la voz del presentador que se unió a ella. El micrófono se bajó suavemente a su altura. «Me gustaría dedicar esa canción», dijo suavemente, «a mi mami, quien solía cantarla en pedazos, y a la persona que me enseñó a sentir la luz aunque no pueda verla». Sofía se limpió los ojos, su respiración atrapada en su garganta. Diego miró hacia su hija y, por primera vez en años, dejó que las lágrimas cayeran libremente por sus mejillas. El concierto terminó, pero su eco aún permanecía en cada corazón que había escuchado a Lucía tocar. De regreso en la villa, los pasillos, una vez silenciosos, ahora llevaban una calidez suave. La risa había regresado. También la música, pero en su habitación, Sofía estaba de pie en silencio, doblando la última de sus ropas en una pequeña maleta gastada. Sus dedos se detuvieron sobre el llavero en forma de piano que Lucía le había regalado. Era hora. Su contrato siempre había sido temporal. Desde el principio, planeó irse después de la presentación, para dejar que la familia Montserrat continuara su viaje sin ella. Los había ayudado a sanar. Eso era suficiente. Tal vez era mejor así. Cerró la maleta, echó un último vistazo a la habitación que se había convertido en más que un espacio. Había sido refugio, un regreso a sí misma. Un lugar donde la música la encontró de nuevo. Al salir, Diego ya estaba esperando. «Te vas», dijo suavemente. Sofía asintió. «Debería». El concierto terminó. «Lucía es más fuerte. Tú también lo eres». Diego la estudió. Luego le hizo un gesto para que lo siguiera. Ella vaciló. Luego caminó junto a él. Se movieron por la casa en silencio hasta que llegaron a un pasillo que ella no había notado antes. Al final había una habitación recién pintada. La luz del sol entraba a través de amplias ventanas. Los estantes cubrían las paredes, algunos llenos de libros en braille. Un cálido piso de madera pulida reflejaba la luz suave. Era un estudio de música. Brillante, pacífico, diseñado para niños con discapacidad visual. En una pared, pintadas en cursiva suave, estaban las palabras «Luz en el sonido». Sofía se volvió hacia él, atónita. «Esto no estaba aquí antes». «No», dijo Diego. «Se construyó en las últimas semanas». «Esperé hasta que estuviera listo». Le entregó una carpeta.
Ella la abrió lentamente. Dentro había un contrato, directora de enriquecimiento. Musical, programa luz y sonido. Quiero que te quedes, dijo Diego. No solo por Lucía, por cada niño quien nunca le han dicho que puede crear belleza. Sofía sacudió la cabeza abrumada. No estoy calificada. Ni siquiera tengo un título. Dejé todo esto atrás. Pero regresaste, dijo él suavemente. Y trajiste algo que solo tú podías traer. Metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un broche de plata en forma de clave de sol. A lo largo de su borde había una inscripción. Para la mujer que ayudó a mi hija a ver de nuevo. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Ella no ve con sus ojos, dijo Diego. Pero ahora escucha alegría. Escucha memoria. Escucha a su madre. Tú le devolviste eso. Sofía tocó el broche, sus manos temblando. No sé qué decir. Di que te quedarás. Di que crees que la música aún te pertenece.